Bueno, el siguiente serían la irritabilidad, la homeostasis y la adaptación y la evolución. Como irritabilidad podríamos decir que es la capacidad de un organismo de reaccionar a los estímulos externos, lo que le permite sobrevivir y adaptarse a los cambios en su medio. Es decir, como un organismo detecta de manera natural algún cambio en el ambiente y como esta detección por los cambios se le llama irritabilidad, y así se hacen los ajustes correctos para que estos cambios no nos afecten y podamos sobrevivir y adaptarnos. El siguiente es la homeostasis, que es como un organismo, un organismo, tiende al equilibrio interno, es decir, es propenso, o bueno, necesita el equilibrio interno también de cualquier sistema, y entonces la homeostasis permite mantener el ambiente de dentro estable y constante, ¿no? Para funcionar de manera correcta. Ok. En la clase pasada les pedí que si podían, que les dije que buscaran un poco acerca de qué es la adaptación, la evolución y la aclimatación. ¿Pudo buscar algo? Sí, busqué un poco. Muy bien. ¿Me puede decir entonces qué encontró acerca de la aclimatación? De aclimatación, es cuando un organismo se adapta a los cambios que ocurren en su ambiente. Es casi lo, bueno, está un poco relacionado con lo de irritabilidad. Ok. Aquí en la adaptación, es que la irritabilidad es como detectar los cambios, y la aclimatación, es cuando ya lleva a cabo acciones para poder hacer frente a esos cambios. ¿Qué encontró acerca de la adaptación? Que es el proceso mediante el cual un organismo se adapta más al ambiente donde y se ajusta más al ambiente. Por ejemplo, si puede vivir en un ambiente que se le esté asignando. Ok. ¿Y la evolución? ¿Qué encontró acerca de qué es la evolución? Que es el cambio en las características físicas y genéticas de un organismo a lo largo de las generaciones. Y es lo que ha dado origen a las diversas formas de vida que existen en el planeta, porque tienen un antepasado en común. Ok, gracias. Bueno, ok, pues sí, por ahí va, ¿no? O sea, básicamente ahí vamos. Vamos a ver, ¿se acuerda que... A ver si está por aquí. Déjame ver,
Ah, sí, aquí está. Bien. Bueno. No sé si recuerde que cuando iban ustedes en primero y vimos los ciclos biogeoquímicos. Hablamos de esta gráfica que es el mínimo, el óptimo de una especie y de un organismo. ¿Se acuerda más o menos de haber visto esta gráfica o ya no se acuerda nadita? No me acuerdo muy bien. Ok, bueno. Ok. La aclimatación es cuando un organismo tiene ciertos cambios, hace ciertos cambios, ya sean morfológicos, fisiológicos o etológicos, es decir, les crece más pelo o empiezan a producir más algún químico, alguna hormona, o se tapan con una cobija, se refugian del frío, pues, para que el organismo pueda hacer frente a los cambios, pero estos cambios pueden ser temporales. Es decir, una vez que termina este cambio externo o interno, dentro del organismo, este regresa a su estado de antes, o suele regresar al estado de antes. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en esta gráfica, vemos un factor, ¿no? Máximo, mínimo y el óptimo, que es de aquí para acá. Y de aquí para acá es qué tanto se desarrolla o qué tantas actividades puede hacer un organismo. Digamos que tenemos un elefante. Bueno, este elefante, y esta es la temperatura, grados Celsius, y aquí es qué tantas funciones tiene el elefante, ¿no? Funciones, F. Ok, este elefante, estas temperaturas son, a ver, 60 grados. 45. Aquí ponemos 0 grados y aquí 15, ¿no? Ok. Digamos que estas son temperaturas. El elefante, bueno, no, aquí no 15. Vamos a borrarle, vamos a ponerle 25. Pues el elefante suele vivir en zonas tropicales, ¿no? Ok, este elefante, cuando su temperatura más óptima, la mejor en la que podría estar, es a 35 grados. Pero en el rango entre 25 y 45 grados, este elefante va a poder reproducirse, este elefante va a poder socializar, va a poder ganar una manada, o bueno, va a poder comandar una manada, va a poder, sí creo que se dice manada lo de los elefantes, ¿no? ¿Qué más puede hacer? Puede recorrer grandes partes del territorio, socializar con otros animales, defender a sus crías, bueno, las crías que nacen en su manada, etcétera, etcétera. Tal vez, no sé, 40 grados no sean 35 grados y este elefante necesite empezar a refrescarse un poco.
o aquí necesite empezar a buscar un poco más de sol, si son, no sé, 30 grados, pero el elefante está óptimo aquí en esta zona. Cuando baja de los 25 grados, este elefante, la temperatura, ya no puede, o sube de los 45 grados, este elefante ya no se reproduce, ya no se dedica a desarrollar habilidades sociales, ya no se dedica a recorrer los recorridos que hacen los elefantes africanos en busca de agua, etcétera. No, este elefante empieza a entrar en un estrés fisiológico, ¿no? Cada vez que se va acercando más a su extremo, a 60 o a 0 grados, empieza a tener más estrés y solamente se dedica a sobrevivir. Toda la energía se dedica a sobrevivir. Entonces, una vez que aquí, por ejemplo, empieza a buscar desesperadamente cómo refrescarse con agua, con lodo, quitarse del sol, etcétera. Y aquí empieza a buscar lugares cálidos, lugares de refugio, lo que sea, ¿no? Una vez que si no se enfría y sube más de los 60 grados, el elefante se muere, no puede existir. Una vez que el elefante esté a menos 0 grados y no pudo calentarse, el elefante se muere. No hay más, desaparece. Otro ejemplo sería, entonces, para no llegar a estos extremos en los que nada más se dedique a sobrevivir o se muera, el elefante empieza, como le decía, a tomar ciertas medidas para poder mantener su temperatura regulada. Como le decía, otro ejemplo, un ser humano. Vamos a ponerle un ser humano, así como se cree que venimos de África, ¿sale? Entonces, 10 grados menos 15. Aquí el límite 40 grados. Bueno, vamos a decir 35. 35 grados. Y aquí 50 grados. A los 50 grados ya nos morimos, ¿no? Entonces, lo ideal para nosotros, digamos que somos humanos, que todavía no han usado, bueno, no hemos llegado a la evolución social de usar ningún tipo de protección para el sol, para el agua, para las intemperies, y estamos encuerados, ¿no? Desnudos, no tenemos nada. Y aquí son a los 25 grados, ¿no? La óptima. Si la temperatura cambia de 25 grados a más, empezamos a buscar formas de refrescarnos para no estar muy calientes, ¿no? Empezamos a tomar agua, a mojarnos, a buscar sombra, etcétera. Si la temperatura, pero estamos bien, seguimos socializando, reproduciéndonos, cazando, buscando nuevos territorios, etcétera, ¿no? Si nos acercamos, si se enfría la temperatura, pues empezamos a buscar más abrigo, nos empezamos a poner suéteres, chamarras, cobijas, buscamos refugio, etcétera. Si sube de 35 grados y no podemos refrescarnos, empezamos a entrar en estrés, ¿no? Y además empezamos a sudar. Cuando empezamos a tener calor, empezamos a sudar. Y entonces esa es una respuesta de aclimatación. Y además, obviamente, si vivimos en un lugar que suele ser caliente, nos vamos acostumbrando poco a poco
a la temperatura más cálida, ¿no? Si usted se da cuenta, por ejemplo, a veces durante la época de secas, en verano, que hace mucho calor, o sea, uno sufre con el calor, ¿no? O bueno, por lo menos yo sufro con el calor. Pero hay algún punto que que uno se acostumbra, ¿no? O sea, ya para no morir se acostumbra al calor. Pero cuando empieza a hacer frío, pues sí, buscamos formas de que no nos dé tanto frío, pero en algún momento, si ya vivimos en un lugar, solemos estar acostumbrados al frío. Lo mismo pasa con la gente de Estados Unidos o de Europa, que está acostumbrada al frío, o la gente más de Centroamérica, o que esté en lugares más tropicales, como la playa o la selva. Bueno, el bosque tropical, que están acostumbrados al calor. No es lo más... No es que no sientan calor, pero se aguantan más calor. Pero bueno, entonces para empezar a tomar medidas para refrescarse, en el caso de la gente que vive en lugares de calor, o para calentarse, en el caso de la gente que vive en lugares fríos, pues les toman más grados, por ejemplo, empezar a tener que tomar otras medidas para calentarse o enfriarse, para mantener la temperatura. Luego, una vez que ya pasamos de los 10 a los menos 15 grados, aquí nuestro cuerpo empieza a entrar en estrés fisiológico, empezamos a entrar en hipotermia, ¿no? O aquí empezamos de los 35 a los 50 empezamos a entrar en un golpe de calor, si no nos empezamos a enfriar. A enfriar, ¿sale? Y una vez que pasamos los menos 15 grados y no nos tapamos ni nada, nos morimos. Si pasamos los 50 grados y no encontramos cómo refrescarnos, nos morimos. El ser humano ha encontrado muchas formas de adaptar el ambiente para poder existir en muchos lugares, pero si no hubiera encontrado esas formas ya nos hubiéramos muerto en muchos lugares. O por eso también no hay mucha gente en el Polo Norte, ¿no? Solo personas con trajes especiales para el frío, etcétera, ¿no? Bien, esto es acerca de los límites de tolerancia, ¿sale? Lo mismo pasa con las poblaciones. Solo que aquí es cuando hay más población, aquí hay menos población, porque mucha de la población se dedica más a sobrevivir que a vivir, y aquí no existe estas especies. Bueno. Bien, eso en cuanto a la aclimatación. Ahora, en cuanto a la adaptación, estos ya son procesos un poquito más complejos y más de generación en generación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, como decía usted, es cuando y bueno, va de la mano con la evolución. Cuando, aparte de estos cambios que han tenido, los organismos que sobreviven con más éxito y al sobrevivir se reproducen con más éxito en algún lugar debido a diferencias genéticas que tienen con otros organismos de su misma especie, sobreviven más y se reproducen más. Por lo tanto, estas especies se van seleccionando más en algún lugar. Bueno, perdón, estas variantes genéticas se seleccionan más en un lugar y entonces se van adaptando poco a poco porque van perdurando estas variables genéticas. ¿Cómo es esto? Sí, por ejemplo, ¿qué será? Con los pinzones, no sé si se acuerdan, sí, o las aves, ¿no?
Estos pinzones son los que descubrió Charles Darwin cuando hizo su viaje para escribir el origen de las especies. Entonces, si se da cuenta, aquí estos son como los mismos pajaritos, pero con diferente pico. Entonces, cada uno vivía o proliferaba más en una isla que en las otras. ¿Por qué? Porque estas islas Galápagos tenían diferentes características. Y en una, unos comían insecto, creo que servía para abrir semillas, creo que este es para los insectos, perdón. Otros eran para comer frutos, que me parece que es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se fueron adaptando? Bueno, poco a poco, y luego fueron evolucionando, porque mediante cambios genéticos que tenían estos... variables genéticas que tenían estos pinzones que venían de una sola especie, algunos eran más favorecidos que otros. Los que solían tener un pico más pequeñito, pero no tan pequeñito, porque antes no llegaba a ser tan pequeñito, cuando eran una sola especie, tenían más posibilidades de sobrevivir en una de las islas. Digamos, esta es la isla A, la B, la C y la D. Estos en la isla A, porque aquí había más, no sé, insectos, o acá, ¿no? Había más insectos que podían comer, más que y estos, aquí en esta isla C, había más, frutos secos que ellos podían comer. Y aquí, y bueno, como les decía, aquí insectos, ¿no? Entonces, poco a poco fueron estas variables genéticas siendo más seleccionadas porque, le digo, se nutrían mejor, sobrevivían más y tenían más posibilidades de reproducirse porque eran los que sobrevivían. Si uno no sobrevivía, pues no se puede reproducir, ¿no? Bueno. Y con el paso de los años, de los siglos, además estas islas se fueron separando. Una se fue por aquí, otra se fue por acá, otra por acá y otra por acá. Estaban más separadas. Y entonces, cuando antes estaban todas juntas, a pesar de que en algunas islas era más fácil que se seleccionara una u otra característica, de todos modos podían viajar, mejor color, podían viajar de una isla a otra, ¿no? Y esta para acá, y esta para acá, etcétera, ¿no? Y así, y así. Entonces podían viajar de una isla a otra sin mucho problema, pero conforme se fueron separando, empezaban a tener más cantidad de agua de por medio para poder pasar de una isla a otra. Y entonces ya tenían una barrera física que impedía que hubieran tantas reproducciones entre estos y los de esta isla. Y estos y estos. Entonces, cada vez fueron como que perdiendo la capacidad, por decirlo de algún modo, de reproducirse unos con otros. Estos, por su material genético, como ya no se reproducían con estos tan fácilmente y tenían otras características necesarias, se fueron volviendo incompatibles genéticamente y esto hacía que Geospiza, que era el género, tuviera diferentes especies y las especies no pueden generalmente tener descendencia fértil para que se siga replicando estas características, su ADN, solamente con los que son de su misma especie. Y así básicamente funciona la evolución y la adaptación. Se van adaptando, van teniendo más éxito, se van reproduciendo y la evolución no es con un propósito, sino que es por una serie de motivos. Es decir, estas aves no decidieron tener este pico para poder sobrevivir, sino que fueron teniendo más oportunidad, teniendo ese tipo de pico para poder sobrevivir. Y bueno, así es como llegamos a que todos los organismos son capaces de
aclimatarse, de adaptarse, y todos han evolucionado. Y como vemos aquí, tenemos el origen de la vida, que no se está claro cuál fue, pero bueno, se cree que venimos todos de un mismo organismo, esa es la teoría más fuerte, y ya de ahí este organismo fue teniendo mutaciones, y estas mutaciones se fueron ramificando, porque fueron teniendo éxito en diferentes partes del mundo en el que existimos. ¿Por qué? Porque siempre había condiciones químicas, climatológicas, etcétera, diferentes, y entonces algunos se adaptaban más fáciles que otros, ¿no? Más fácilmente que otros, en algunos lugares y en otros. Y entonces aquí vemos esta línea filogenética, por ejemplo, de aquí sale la tortuga, está más distante de las lagartijas, y las lagartijas y serpientes están un poquito más cerca de los dinosaurios, de algunos de los dinosaurios, que de las tortugas. E igualmente algunas aves están más cerca de los dinosaurios que las tortugas, ¿no? O que algunos cocodrilos, algunos otros reptiles. Y así, ¿no? Aquí también nosotros, los mamíferos, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien, Elisa? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Ok. Bueno, entonces esta es la introducción a la fisiología animal. Ya vimos lo que hace un ser vivo, de qué trata la fisiología, qué trata la ecología, de qué trata la ecofisiología. Y ahora vamos a ver los animales. ¿Qué es lo que hace un animal? Un animal. Ok, vamos a ver qué es lo que hace un animal. Y en la siguiente clase, después de haber visto de qué va a ir nuestra materia de ecofisiología animal, vamos a desviarnos un poquito y vamos a hablar sobre la teoría general de sistemas. ¿Dónde está? Es esta. Cuesta. Vamos a ver esto de energía y teoría general de sistemas. Para poder entender a todos los animales y a todos los seres vivos y a todo lo existente como un sistema, y no sea más fácil ver la parte de los tejidos y los órganos y los sistemas orgánicos de un animal. Ok. Pero antes, vaya, le pregunto, ¿qué es un animal? ¿Usted sabe qué es un animal? ¿O qué cree? ¿Cuál es la definición, el concepto de un animal? Disculpe. Son los organismos que son heterótrofos, tienen células, son pluricelulares, también tienen células eucariotas, tienen una respiración aerobia y tienen particularidades morfológicas. Ok. Estoy anotando lo que puse. Ok. Pues ha dicho muchas partes importantes de lo que hace un animal. Perfecto, muchas gracias. Bien.
perdón, son pluricelulares, ¿no? Pluri. Es que, bueno, como le comentaba hace rato, creo que sí le dije a usted o le dije a Carmen. Bueno, los organismos, tenemos 3 tipos de organismos, unicelulares, multicelulares y pluricelulares. ¿Sí se ve o lo hago más grande? A ver, vamos a ver. Bien. Estos tienen una célula. Estos tienen más de una célula. Y también estos tienen más de una célula. Ok. Pero hay una diferencia entre los multi y los pluri. Los que son multi son el mismo tipo de células que están en conjunto pero no tienen una función específica diferente al otro tipo de células. Pueden formar una misma masa, pero no dependen de las otras para sobrevivir. Es decir, sí les beneficia estar con otras células iguales, iguales, pero de la misma especie, pero solo les beneficia, no les perjudica estar solas, no mueren por estar solas o separadas. En cambio, los pluricelulares, a ver, vamos a ponerlo como independientes, ¿no? Los pluricelulares son dependientes de las otras células del organismo. Aquí los pluricelulares sí tienen, sí son de diferentes tipos y están juntas, pero estas sí tienen un objetivo en común, que es mantener vivo al organismo al que pertenecen. Y cada uno tiene su función y dependen de otras que tienen sus propias funciones para poder funcionar, para poder existir correctamente, para poder vivir. Entonces, bueno, ya una vez puesto aquí, entonces son eucariotes, es decir, que tienen un núcleo definido y material genético encapsulado. Pluricelulares, es decir, que tienen más de una célula, todos, y dependen estas células del resto de las otras células. Luego, las células de los animales, como decía, están especializadas para realizar funciones específicas. En todos los animales, excepto los más sencillos, las células se organizan en tejidos y los tejidos se organizan en órganos. Es decir, hay animales muy sencillos que no tienen tejidos, pero aún así todas son especializadas y tienen sus propias funciones específicas. Por ejemplo, en los animales, como les decía, pequeños sencillos, los procesos vitales como el de intercambio gaseoso, que es respiración, circulación de los materiales, es decir, como en nosotros la circulación de los materiales son mediante la sangre, por ejemplo, ¿no? Y la eliminación de los desechos ocurren por difusión, es decir, mediante los poros de este animal se intercambia el oxígeno, el dióxido de carbono, se intercambian los gases, se intercambian los líquidos que necesitan y entran los que necesitan y salen los que no, los que excretan, ¿no? Por medio de los poros. Y en los animales grandes y complejos, en ellos han surgido, gracias a la evolución, algunos aparatos o sistemas del cuerpo y mecanismos que realizan estos procesos vitales. Es decir, los animales ya no por grandes y complejos, ya no solamente hacemos nuestros intercambios gaseosos e intercambios de químicos,
por medio de la piel. Sí tenemos intercambios por la piel, pero, por ejemplo, al momento de respirar nosotros, los humanos, o los perros, o los gatos, o las vacas, las gallinas, y las gallinas, tienen ya un aparato para respirar, tienen una nariz, luego una laringe, una faringe, tienen pulmones, etcétera, ¿no? Lo mismo para poder excretar o para poder alimentarse, tienen sus propios ya órganos para poder hacerlo, ¿no? En cambio, pues los animales sencillos, pues como caiga, ¿no? La parte que pueda hacer esa función, pues a bienvenida. Todas esas funciones se hacen al mismo tiempo o cada que terminan las reacciones químicas. Los animales, como también veíamos, son heterótrofos, es decir, primero ingieren el alimento y después lo digieren dentro del cuerpo y por lo regular en un aparato digestivo. Esto también depende de qué tipo de animal, si son pequeños y sencillos o grandes y complejos, ¿no? O por lo menos complejos. ¿Recuerda usted cuáles son los heterótrofos? No sé si ya le pregunté, creo que no, ¿verdad? ¿Qué son los heterótrofos? Son los que dependen de otros para alimentarse. Ok. Pues sí, son estos organismos que para poder tener su materia y energía consumen ya materia orgánica procesada. Bueno, materia orgánica. Los autótrofos, recuerda, son los que transforman la materia inorgánica en orgánica. Ellos sí la transforman, pero nosotros no. Entonces, los animales no transforman su materia inorgánica. Ellos ya la tienen que consumir siendo orgánica. Ok. Luego, la mayor parte de los animales pueden moverse, cuando menos en alguna fase de su ciclo vital. Es decir, aunque no se tengan que mover de un lado a otro, sino que puedan mover alguna de sus partes. Perdón, no, si todos pueden moverse de un lado a otro, aunque sean pequeñas distancias, pero se pueden mover de un lado a otro en alguna parte de su vida. Y aquí nos pone algún ejemplo, ¿no? Las esponjas, no las esponjas de baño. Estos animalitos, una esponja marina, otras esponjas marinas, otra esponja marina, otra esponja marina, otra esponja marina. Estos tienen una capacidad de desplazarse cuando son larvas. Es decir, se reproducen las células en el agua de mar y entonces se hacen larvitas. No crecen como luego como una esponja, como si fueran un hongo o como si fueran una planta, sino que primero viajan a través del mar en busca de un lugar para poder establecerse como esponja madura, y cuando ya se establecen son sésiles, es decir, se fijan de manera firme al suelo u otra superficie en la fase adulta. Así como no sé si recuerde cuando vimos esta parte de aspectos biofísicos. Ay, ¿dónde está? Ajá, a ver. Cuando vimos este tema de la vegetación de México, primero vimos que era un vegetal, ¿no? Y vimos que son los organismos sésiles, es decir, que no tienen capacidad de moverse o es limitada. Es decir, por ejemplo, las plantas carnívoras o los girasoles sí se pueden mover sus boquitas o buscar el sol, pero es limitada, no pueden ir de un punto A a un punto B. En cambio, todos los animales sí pueden ir de un punto A a un punto B en algún momento de su vida.
Y una vez que ya se instalan en algún lugar, se vuelven sesiles en la fase adulta. Estas ¿cómo se llaman? Esponjas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los corales. En algún momento están en forma de medusa. Y después de algún tiempo, cuando ya se establecen, pues tienen forma de coral y se establecen. Ay, perdón, no es con los corales, disculpe. Con las, sí son los corales. Ay, qué barbaridad, qué pena con usted. ¿Dónde está? Los pólipos. Perdón. Como estos. A ver, déjame leer. Se lo pongo. Estas como las anémonas. En algún momento van como medusa. Ay, está muy chiquita. A ver. Y van viajando por por el mar hasta establecerse, y entonces ya se establecen y se convierten en una anémona, en un pólipo, ¿sí? Como las donde viven los peces payaso. No todas las medusas tienen este ciclo de vida, pero hay algunas que sí. Bien. Ok. Y bueno. Pero como sea, todos los animales en algún momento pueden moverse. De un punto A a un punto B. Aunque sea poquito, aunque la corriente en general se los lleve, o el viento o lo que sea, sí se pueden mover de un punto A a un punto B. Por eso, por ejemplo, el plancton, que es organismos que viven como flotando en el agua, en la superficie del agua, y viven moviéndose en su mayoría. Su movimiento depende de las corrientes. Hay fitoplancton, que son las algas, y zooplancton, que son animales. Zoo es de animal, que son estos animales que sí son heterótrofos, es decir, necesitan comerse a otros seres vivos, y además otros más materia orgánica, y además, aunque sean arrastrados por el agua, sí pueden moverse poquito, ¿no? Como los camaroncitos, el krill, etcétera. Casi todos los animales tienen sistema nervioso y muscular bien desarrollado que les permite reaccionar con rapidez a estímulos ambientales. Casi todos. No todos tienen un sistema nervioso y muscular, la mayoría sí, pero sí tienen un medio en el que pueden reaccionar de manera más rápida a los estímulos ambientales. Por ejemplo, un árbol no tan fácil puede reaccionar a un estímulo ambiental. Su proceso va poco a poco. En cambio, un animal, en algunos casos, bajo algunas condiciones, reacciona mucho más rápido. Y finalmente, la mayor parte de los animales son organismos diploides que se reproducen sexualmente por medio de grandes óvulos inmóviles y pequeños espermatozoides flagelados. ¿Usted sabe qué es una célula diploide y haploide? No me acuerdo, por favor. Ok. ¿Qué será? Bueno, lo voy a explicar ahorita, pero de todos modos sí les voy a dejar un trabajito rápido, nada más para que me den los conceptos, ¿no?
de mitosis, meiosis, diploide y haploide. Ok, mitosis y meiosis. Ah, este está muy bueno. Vamos a ponerlo en Paint. Ay, ¿dónde lo guardé? No es aquí. Ay, ya se va. Bueno, nada más lo hablamos rápido. Ok. Entonces, aquí tenemos. Las células siempre se están dividiendo para poder replicarse y ser sustituidas unas por otras, ¿no? Ok. En este caso, casi todas hacen la mitosis, es decir, una célula madre se divide, sus cromosomas, bueno, tiene 46 cromosomas en el caso de los humanos, se divide, pero estas células conservan sus cromosomas. Aquí. 46 cromosomas. Y salen dos células idénticas. En la meiosis es una vez que hubo una mitosis, aquí, estas de 46 cromosomas se dividen y otra vez tenemos dos. Pero hay una segunda división. Y es la meiosis. Que, bueno, que a esto le llaman meiosis 1 y meiosis 2, ¿no? Esta es como la mitosis, pero aquí ya es meiosis. Aquí los cromosomas, que son 46 originalmente, se dividen y quedan 23 cromosomas en cada producto. La mitad. Entonces, estas que tienen 46, que tienen las dos mitades, se les llama diploides. A ver. Diploides. Diploides. Y a estos que nada más tienen uno se les dice haploides. Porque quedaron con 23. Y necesitan de otra célula con 23 cromosomas de la misma especie para poder generar un nuevo organismo y seguir, o sea, para poder seguirse dividiendo y generar un nuevo organismo. Estas son las células sexuales. Y entonces los espermatozoides y los óvulos son células haploides que necesitan de la otra parte, para poder hacer un nuevo organismo. Entonces, la mayoría de bueno, aquí tenemos aquí. Aquí, bueno, no, un poquito más. Bueno, aquí podemos ver entonces que tienen aquí sus cromosomas, ¿no? En la interfase tienen varias fases para la división. Ambas tienen interfase, ambas tienen profase, ambas tienen la primera metafase, luego la anafase, y vemos cómo se van dividiendo aquí los cromosomas. Y aquí cada uno queda con sus mitades necesarias, ¿no? Pero aquí en esta anafase tenemos a estas dos células hijas
Y entonces estas, les digo, hacen una segunda división donde tienen células hijas. Y ya no tienen 2 triangulitos, por decirlo así, tienen 1. Ok. Bueno, básicamente es eso, ¿no? El caso es que, bueno, ya vamos a acabar, la mayoría de los animales son organismos diploides, todos tienen sus cromosomas pares. Las plantas no son diploides, ellas son diferentes, hay algunas que tienen números pares, números nones, ellas son diferentes. Y se reproducen sexualmente por medio de grandes óvulos inmóviles y pequeños espermatozoides flagelados, donde estos son haploides, ¿no? Un espermatozoide, como decía, haploide, se une a un óvulo, también haploide, para formar un óvulo fecundado, o también conocido como cigoto, que experimentan la segmentación o fragmentación, es decir, ahí sí, ya una vez que se juntan, se empiezan a dividir, con estas series de divisiones celulares mitóticas, como lo ve aquí. Como estas ya, ¿sale? Pero una vez que ya se juntaron estas células, de acá abajito. Durante la segmentación, el cigoto se convierte en una esfera hueca de células llamada blástula. Bueno, esto ya depende lo vamos a ver más adelante, pero cuando la unión del óvulo y el espermatozoide, que se llama cigoto, ya tiene cierta cantidad de divisiones, esta esfera esta bolita se convierte en una esfera hueca y esta se llama blástula, ¿no? Y esta experimenta algo que se llama grastulación, donde se forman capas específicas de tejido, que son los tejidos que van a tener cada tipo de animal, cada tipo de organismo. Algunos organismos se convierten de manera directa en adultos y otros se transforman en es decir, ya salen con la forma que van a tener de adultos y otros salen con una forma de larva, luego pasan por una metamorfosis hasta llegar a la fase adulta, como los renacuajos, las orugas, la mayoría de los insectos y de los anfibios. Los reptiles, las aves y los mamíferos, sí nacemos con la forma en la que vamos a estar de adultos, pero los insectos, los anfibios, incluso algunos peces, pasan por una metamorfosis. Y esta es una forma que es sexualmente inmadura, cuyo aspecto suele ser muy distinto del adulto. Las larvas, tienen la metamorfosis, que le digo, es un proceso de desarrollo que convierte al animal inmaduro en un juvenil. Y este juvenil, una vez que crece, se convierte en adulto y ya es capaz de poder reproducirse. Pero antes de eso necesita desarrollarse primero, ¿sale? Esto tiene, ¿por qué unos son así y otros de otra forma? Tiene mucho que ver con la evolución y la capacidad que tiene cada organismo de tener cuidado de sus crías, de poder desarrollarse, de poder defenderse, de poder encontrar recursos para crecer, de poder, de cuánto tiempo pueden estar en la forma de huevo o de gestación, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues hasta aquí vamos a llegar en esta clase, ¿sale?